saludamos desde las redes y páginas de Muximbal. Y hoy, el día de hoy, estamos con el compañero, el abogado Jorge Fernández Mendiburo. Estamos dando continuidad ya al último foro, al último panel, perdón, del racismo en el sistema de justicia y defensa del territorio maya. Y hoy, el panel de hoy se llama Tren Maya y acceso a la justicia. Jorge Fernández es un abogado comprometido con la justa causa indígena, ha llevado a encontrar a las personas y a las comunidades la justicia en los laberintos largos y tediosos de los procesos que se refieren a los derechos humanos. Él es un abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Público con la Universidad Autónoma de Barcelona y ha colaborado en distintos organismos civiles de derechos humanos a nivel nacional, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Juárez AC, con sede en el Distrito Federal y estatal, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, con sede en Mérida, Yucatán. Y ha sido asesor legislativo en materia de justicia, derechos humanos y seguridad pública, y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, profesor de la materia de marco jurídico y diversidad cultural y sociología y diversidad cultural dentro de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que imparte el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, así como la maestría en Intervención de Violencia impartido por el Centro de Estudios Superiores de Sexualidad y ponente en diversos cursos dirigidos a jueces, magistrados y defensores del Poder Judicial de la Federación en torno a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, pues Jorge es un abogado comprometido con las causas indígenas y hoy nos acompaña con este tema tan importante para los que estamos en esta lucha contra el mal llamado Tren Maya. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Bienvenido y esperamos contar con tus comentarios, tus reflexiones, tu crítica sobre estos temas que tienen que ver con los procesos legales y los amparos, todo lo que hemos estado viendo en los diferentes paneles en los que hemos estado compartiendo. Pues este es un tema importante ahorita para la comunidad maya que se encuentra en un estado de indefensión ante el sistema judicial en México y que hemos visto una serie de violaciones graves a los derechos humanos de las comunidades y de los defensores por parte del sistema de justicia de México. Agradecemos tu participación y bueno, te escuchamos con este tema. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Noemí. Pues bueno, buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, pues agradecer a la Asamblea de la Defensa del Territorio Maya Muximbal por la invitación. Y antes de empezar, como resaltar la importancia que estos espacios de reflexión sobre el tema de la justicia se han impulsado desde la Asamblea, porque me parece que uno de los puntos como importantes y que a veces no vemos o dejamos de resaltar es cuál es la función y la labor que tiene el Poder Judicial, ¿no? Los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas, en un contexto político como el que vivimos en México, bueno, o en cualquier otra parte del mundo, como un eje que debería ser eje de equilibrio entre, digamos, que generara condiciones de equilibrio entre los abusos que se pudiesen cometer desde cualquiera de los otros dos poderes, ¿no? Hay que recordar que el Poder Judicial, cuando menos formalmente, es pues uno de los tres poderes supremos, por así decirlo, de la Unión, y que tiene como misión y como objetivo fundamental garantizar el acceso a la justicia, pero esto lo podemos como asentar como en términos llanos en generar condiciones para que cualquier persona o colectivo pueda encontrar un espacio para reclamar la violación de un derecho frente a una política
arbitraria de cualquiera de los otros poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿no? O incluso los legisladores y las legisladoras. Entonces, es muy importante, a veces dejamos de ver como esta responsabilidad que tienen los jueces, juezas, magistrados, magistradas, en, digamos, la generación de condiciones democráticas, de igualdad, de no discriminación en una sociedad y en un contexto como el que vivimos en este país. Entonces, primero como resaltar ese punto e insistir en que mucha de la mirada crítica que tenemos que poner frente a contextos como, por ejemplo, los procesos de resistencia frente a proyectos como el mal llamado Tren Maya, no solamente están en el Poder Ejecutivo, ¿no? En esta política que impulsa, sino también en el Poder Judicial, quien al final tiene que resolver muchos de los reclamos que las comunidades, los pueblos, las personas presentan frente a este tipo, o frente a megaproyectos como el que representa el mal llamado Tren Maya. Entonces, ahí insistir mucho en esta visibilización de esa responsabilidad que tiene el Poder Judicial, ¿no? Como primer elemento a destacar. Lo primero quizá como para poner sobre la mesa en esta charla, que tiene que ver más con el tema del acceso a la justicia, o cómo los jueces y juezas han respondido ante los reclamos que distintas comunidades y colectivos han presentado vía amparo fundamentalmente en contra del Tren Maya, es situar el tema del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y cuando hablamos del derecho de acceso a la justicia, justamente estamos hablando de esta obligación que tiene el Estado de garantizar espacios, ¿no? Generalmente visibilizados o a través de los tribunales, de garantizar la existencia de tribunales en donde una persona o un colectivo pueda acudir cuando sienta que se está vulnerando o hay el riesgo de que se vulnere algún derecho humano fundamental, ¿no? O algún derecho fundamental. Es decir, el derecho de acceso a la justicia es este espacio, la generación de las condiciones para que a través de la creación de tribunales los ciudadanos, las ciudadanas, los pueblos, los colectivos puedan reclamar o acudir a un órgano que debe tener también ciertas características. Debe ser un órgano que debe ser independiente, que debe ser imparcial, ¿no? Un órgano que debe de garantizar procedimientos que sean asequibles para la población, que debe, en un marco normativo que debe también facilitar la existencia de recursos que faciliten justamente esta posibilidad de que la ciudadanía acceda o reclame este tipo de violaciones a sus derechos humanos. Y en términos generales podemos como señalar que se trata de una de las garantías básicas, un pilar básico de un Estado democrático de derecho, como lo ha señalado la Corte Interamericana. Sin la existencia de tribunales independientes, imparciales, sin la existencia de procedimientos adecuados y de recursos adecuados, o de espacios en donde las personas puedan acudir a reclamar la violación de algún derecho, pues se está vulnerando, no se puede garantizar el llamado Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces, digamos que para ponerlo en términos muy generales, podríamos mencionar que el derecho de acceso a la justicia es esto que acabo de señalar. Ahora, en condiciones como las que vivimos en este país, el derecho de acceso a la justicia tiene que bajar de esta definición un poco abstracta a algo más concreto. Y se trata no solamente de garantizar justicia frente al reclamo de cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no?, que acuda a estos tribunales, sino que estos tribunales también juegan un papel importante para ir erradicando con sus resoluciones en las situaciones de inequidad y de discriminación que permean en la sociedad. Es decir, como un ejemplo, cuando una comunidad acude a un juzgado, no se trata de que se trata más bien de que el juzgado asuma que esa comunidad es un grupo social en una situación histórica de vulnerabilidad y de discriminación y en consecuencia tiene que generar condiciones para garantizar un acceso equitativo a la justicia, pero también para que sus resoluciones combatan o vayan erradicando las situaciones de discriminación y desigualdad que esa comunidad, y en general las comunidades indígenas, por poner un ejemplo, han vivido. Es decir, no se trata nada más de un examen abstracto
del caso, sino se trata, sobre todo cuando confluyen grupos de situación de discriminación, de que esos tribunales analicen no solamente el caso concreto, sino también las condiciones que permiten que subsista la discriminación hacia esos grupos socialmente, históricamente en situación de discriminación. Es decir, es el derecho de acceso a la justicia un elemento fundamental para combatir la discriminación y generar con sus resoluciones condiciones de igualdad. Cuando un juez o una jueza asume el caso de manera abstracta, sin analizar estas situaciones en las que muchas veces, de las que muchas veces provienen los colectivos, grupos o personas que impugnan, lo hace de una manera abstracta, lo que hace es profundizar en esa situación de discriminación, cuando su objetivo debe ser justamente combatir la discriminación y desigualdad a partir del conocimiento de los casos y de las sentencias que se puedan derivar de esos casos. Entonces, hay que señalarlo también con muchísima claridad. El acceso a la justicia en contextos de desigualdad social es un elemento y una herramienta fundamental para generar condiciones de no discriminación, condiciones de igualdad y que reconozcan derechos a grupos históricamente discriminados e históricamente vulnerados. Ahora, como un elemento que es importante resaltar. Un segundo o un tercer elemento que es importante resaltar es que existen ciertos casos, y eso ha sido, digamos, un avance relativamente reciente que han reconocido tanto tribunales internacionales como nacionales, en donde se rompe esta lógica histórica de la individualización de los derechos. Es decir, por regla general, el derecho positivo, ¿no?, nos ha dicho que los derechos son individuales. Hasta hace poco, en México no había derechos humanos, sino había garantías individuales. Es decir, el derecho ha estado enfocado en la búsqueda o la resolución de conflictos del individuo. Pero el desarrollo de los últimos 30, 40 años en el derecho ha ido reconociendo que hay derechos que por su naturaleza son de carácter colectivo. Es decir, los derechos humanos, los jueces, los tribunales no solamente deben de defender derechos del individuo, sino deben de defender derechos de los colectivos o de la colectividad. En ciertos casos, en donde no se podría entender la vulneración del derecho como solamente la vulneración de una persona, sino de un espectro amplio de la sociedad, ¿no? Estos avances han sido, digamos, relativamente recientes, partiendo de la historia de los derechos humanos, y se han enfocado en muchos ejes, pero aquí quiero poner dos sobre la mesa, porque son los que nos atañen para este espacio, que es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del carácter colectivo que también tiene la defensa o la protección del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? En ambos casos, y a partir sobre todo de situaciones que han sido reclamadas fundamentalmente por pueblos originarios, tanto en cortes internacionales como en los tribunales nacionales, es que estos tribunales nacionales e internacionales han ido reconociendo que esos derechos tienen este carácter colectivo, que no se pueden entender únicamente como derechos individuales, sino que el espectro, digamos, el elemento de protección o la lógica de protección que debe tener una posible sentencia de un juez tiene que tener esa mirada de carácter colectiva. No podemos, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo individualizamos ese derecho? Es muy complicado, por ejemplo, si hay una deforestación o si hay una afectación al derecho al agua, pues es una afectación que se me puede causar a mí como individuo, pero que fundamentalmente es una afectación de carácter colectiva, ¿no? Porque el derecho al agua es un derecho colectivo. Lo mismo pasa cuando analizamos, por ejemplo, el tema de los derechos indígenas. No podemos hablar, cuando se impugna la violación al derecho al territorio, pues sí, se pueden estar realizando afectaciones de carácter individual para algún integrante o algún integrante de un pueblo indígena, pero fundamentalmente el territorio es un concepto colectivo. Entonces, la afectación del territorio es una afectación fundamentalmente al pueblo o a la comunidad, ¿no?, que guarda esa relación ambiental, simbólica, de todo tipo, ritual, religiosa, con
con ese territorio, ¿no? Entonces, pensar que el desarrollo de los derechos ha roto un poco esa lógica del derecho individual, no como único elemento de protección cuando uno accede a los tribunales y a los jueces, ¿no? Entonces, ahora vamos a abundar un poquito más en ello, pero es importante resaltar esta dinámica y esta lógica que se ha ido construyendo en los últimos años, que reconoce que hay derechos que no se pueden entender si no se entienden dentro de un marco de colectividad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, planteo estos tres elementos como introductorios para que entendamos, uno, qué es el tema del acceso a la justicia, ¿no? Dos, que el tema del acceso a la justicia significa no solamente poder ir a un tribunal independiente e imparcial, sino que ese tribunal en condiciones de inequidad o discriminación tiene la obligación de generar sentencias que combatan esa situación de discriminación y generen condiciones de igualdad. Y tres, que el derecho de acceso a la justicia tiene un carácter no solamente individual, sino también colectivo, ¿no? Entonces, digamos, partimos de esos tres primeros elementos que me parece como importante para que entendamos el por qué esta lucha que se está efectuando, que se está llevando en contra de los megaproyectos en general y en particular en contra del Tren Maya, independientemente de que quienes hayan impugnado sean 10, 20, 30 o 40 personas en un amparo, la lógica tiene que ser asumida por parte de los tribunales como una lógica de carácter colectivo, ¿no? Entonces, como para plantear este primer punto. Ahora, digamos que a partir de toda la información que se ha generado en torno al Tren Maya, que ha sido información, aquí es muy importante señalar que no es que la haya dado el gobierno, ¿no? Sino que se le ha tenido que sacar a cuentagotas y se ha tenido que buscar por otras vías, porque uno de los primeros elementos a señalar con el tema del Tren Maya es la opacidad, es decir, la falta de transparencia y opacidad con la información, fundamentalmente hacia las comunidades afectadas, pero en general hacia toda la población. Digamos que, pero de los elementos que se han podido como vislumbrar de este megaproyecto, acotación segunda, que el megaproyecto no es solamente el tren, ojo, lo vuelvo a insistir, el megaproyecto del Tren Maya es el tren, pero es toda una serie de complejos de desarrollo que se van a construir en torno al Tren Maya, los llamados o los famosos polos de desarrollo. Que el término polo de desarrollo es un término muy amplio que abarca infraestructura hotelera, abarca la creación de ciudades, abarca la creación de servicios, generalmente servicios construidos para el turista, no para la comunidad, abarca toda una serie de afectaciones e impactos que no se están poniendo sobre la mesa en toda esta discusión que se está haciendo en torno a la pertinencia o no del llamado o del mal llamado Tren Maya. Entonces, recalcar que cuando hablamos del proyecto del Tren Maya estamos hablando de un conglomerado de acciones y de situaciones cuyo impacto no es nada más medioambiental, sino es cultural, es económico, es social, ¿no? Es de género, tiene muchísimas implicaciones en su proyección, en sus efectos, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis y de una serie de investigaciones, de estudios que han hecho académicos y académicas comprometidas y comprometidos a partir de, digamos, la reflexión que se ha hecho al interior de muchas comunidades que están preocupadas y que se oponen a este proyecto de desarrollo, entre comillas, ¿no? Se han construido se han podido construir distintos argumentos que se han puesto a consideración de los jueces para señalar por qué ese proyecto es contrario a los derechos humanos, a muchos derechos humanos que ahorita vamos a comentar, y que quiero nombrar un poco para que la gente también tenga una idea de qué es lo que se está impugnando, ¿no? Una primera línea de acción que se está impugnando en este ejercicio, sobre todo de las comunidades, de reclamar su derecho de acceso a la justicia frente a una política pública que consideran que es violatoria a sus derechos, un primer elemento que se está reclamando es justamente el elemento de la afectación cultural, es decir, toda la afectación que esas comunidades van a tener como comunidades y como pueblos.
Y en este sentido, uno de las líneas argumentativas de este primer argumento de violación tiene que ver básicamente con dos elementos. Uno, la violación al derecho a la libre determinación, pues porque el Tren Maya es un proyecto que se está imponiendo sin que se respete la visión de las comunidades de qué es lo que ellos o ellas consideran como desarrollo. Es decir, se está tomando una decisión de desarrollo hacia las comunidades sin que las comunidades hayan planteado cuál es su esquema de desarrollo a partir de ese derecho a la libre determinación, que entre otras cosas contiene justamente el derecho que tienen las comunidades y los pueblos a decidir cuál es su vía, su nivel, su forma de desarrollo a partir de su realidad histórica y cultural, ¿no? Este es un primer elemento. Ligado con el derecho a la libre determinación está todo el tema del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado, ¿no? Nos dicen, a finales de diciembre del 2019 hicimos una serie de consultas, dice Fonatur. Pues esas no fueron consultas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos claramente señaló que esas asambleas que hicieron en algunas de las comunidades afectadas, pues por supuesto que no contaron con el estándar mínimo que establece y que protege el derecho a la consulta y al consentimiento, ¿no? No fueron previas, no fueron informadas, no fueron culturalmente adecuadas, no se hicieron a través de sus autoridades comunitarias, no se tuvo la información adecuada, solo se plantearon los beneficios y además se les mintió porque se les dijo que el desarrollo del Tren Maya iba a traerles mejorar sus centros de salud, sus sistemas de alcantarillado, etcétera, etcétera, como si eso no fuese una responsabilidad del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces digamos que una primera línea argumentativa tiene que ver con la violación del derecho a la libre determinación, ligado con el derecho a la consulta y el consentimiento, que es un elemento que refuerza o que forma parte del derecho a la libre determinación. Esa fue una primera línea argumentativa muy importante. Un segundo elemento que se argumentó, que se puso a disposición de los jueces en este reclamo comunitario, era todo el tema de la violación al derecho a un medio ambiente sano, ¿no? En algunas partes porque se exentó a Fonatur de presentar la manifestación de impacto ambiental y en otras porque esa manifestación de impacto ambiental pues fue una manifestación que, aunque no ha sido aprobada todavía por Semarnat, pues no fue realizada, además de tener graves carencias, como ya se exhibió en su momento. Los científicos y científicas de la articulación hicieron un análisis bastante claro y profundo de por qué esa manifestación de impacto ambiental tenía serias inconsistencias, pero además de eso, esas manifestaciones de impacto ambiental no se hicieron con la participación y con la colaboración de los pueblos. Cuestión que es un elemento fundamental de toda manifestación de impacto ambiental o social que se haga dentro de un megaproyecto de esta magnitud. Entonces ahí tenemos cuando menos estos dos elementos argumentativos, además de que no se está considerando el impacto acumulativo, es decir, el impacto que todo el proyecto va a tener en toda la región, ¿no? En toda la región que se afecta por este megaproyecto que va desde Palenque, como ustedes saben, desde Palenque hasta Calakmul, ¿no? Pasando por el Caribe, Mérida y otras partes de Yucatán. Entonces, los análisis que se están haciendo son análisis sesgados, no se está haciendo un análisis integral del impacto acumulativo que va a tener. Digamos, como tres elementos importantes, entre otras cuestiones que se plantearon de afectaciones ambientales o del riesgo. Y fundamentalmente, como un elemento también trascendental de esta segunda línea argumentativa que tiene que ver con la violación al derecho a un medio ambiente sano, es la violación al principio precautorio. El principio precautorio, que es un principio fundamental, más en estas épocas, es un principio fundamental del derecho ambiental que dice que mientras no haya certeza sobre los impactos que un determinado proyecto pueda causar, pues esa obra no puede mantenerse. Es decir, el principio precautorio justamente lo que busca es que un proyecto, una tecnología, cualquier medida o política pública que pueda afectar el medio ambiente o la salud, no se aplique si no se tiene la certeza de que no va a haber un daño, porque se pueden causar justamente daños que puedan ser irreparables, ¿no? Ya sea al medio ambiente, a la salud, etcétera. Entonces, ahí también, como segunda línea argumentativa,
en esta segunda línea argumentativa de violaciones al derecho a un medio ambiente sano, se reclamó justamente la violación de este principio precautorio que es de naturaleza obligatoria para las autoridades, ¿no? Entonces, ya tenemos dos: violación a los derechos de los pueblos originarios, autonomía, libre determinación, consulta y consentimiento, ¿no? Segundo eje argumentativo, la violación al derecho a un medio ambiente sano, no existencia de manifestaciones de impacto ambiental, violación del principio precautorio, una manifestación de impacto ambiental hecha sin la participación de los pueblos y con severas deficiencias. En fin, ahí tenemos una tercera línea argumentativa que es muy importante, tiene que ver con la ilegalidad de las concesiones. Es decir, quien concesionó los tramos, los distintos tramos del Tren Maya a las empresas privadas que se van a encargar de hacer la construcción, fue Fonatur, y de acuerdo a la ley de turismo, Fonatur no tiene esas facultades. Quien tendría las facultades para hacer concesiones en materia de transportes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces ahí hay un argumento importante en términos de violación al principio o al derecho de legalidad, que eso a su vez significa la violación al derecho de seguridad jurídica. Es decir, cómo las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la certeza de que todas las políticas públicas que se impulsen por parte del Ejecutivo van a apegarse a la norma y a las leyes establecidas con anterioridad al hecho. Y esto no sucedió en el caso de las licitaciones que se dieron para los distintos tramos del Tren Maya, que algunas fueron adjudicaciones directas, ¿no? Y otras, pues como saben, pues se dieron al ejército. Entonces, ahí hay un tercer elemento argumentativo importante que tiene una connotación también colectiva, porque como les acabo de mencionar, a todo mundo, a todo mexicano, toda mexicana, nos interesa qué se hace con el presupuesto, en qué se invierte ese presupuesto y si las obras o políticas públicas en donde se invierte ese presupuesto que es público están construyéndose, realizándose con apego a la legalidad. Perdón, es decir, no nos pueden argumentar que no tenemos interés legítimo jurídico para argumentar una cosa así, porque al final del día es un proyecto que se está haciendo con presupuesto público. Ojo, ¿ok? Tercer elemento. Y un cuarto elemento que no se ha discutido mucho, pero que también se impugnó en estos, digamos, amparos que presentaron las comunidades, tiene que ver con toda la afectación al patrimonio cultural. Y cuando hablamos del patrimonio cultural hay que considerarlo como un elemento de la cultura, protegido también por la Constitución y por los tratados internacionales. El patrimonio cultural, y cuando hablamos de patrimonio cultural o patrimonio biocultural, si lo queremos ligar no solamente con los vestigios arqueológicos, sino también con la relación que hay con el medio ambiente, estamos hablando justamente de eso, de las ciudades antiguas, de los vestigios arqueológicos, que representan no solamente parte de la cultura de México, sino en términos de los pueblos originarios es parte también de su historia, parte de su integridad cultural. Son espacios que existen y que no solamente tienen un elemento en términos de fomentar el turismo, de fomentar la cultura, sino tienen un elemento trascendental para los propios pueblos indígenas, ¿no? Es decir, la visión cuando hablamos de patrimonio cultural tiene que ir más allá de esta relación que muchas veces se hace entre zona arqueológica como mecanismo de generación de entrada por el turismo, ¿no? O solamente con fines de estudio académico, sino tiene que verse como una parte esencial también de la historia y en consecuencia de la integridad cultural del pueblo maya, en este caso concreto, que sigue existiendo, que sigue estando aquí. Entonces, el proyecto del Tren Maya causa una afectación también a este patrimonio cultural, pues porque nosotros argumentamos que no se están ni cubriendo con los protocolos que establece el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que además nada nos garantiza que el trabajo que se haga para las vías del tren y para los polos de desarrollo no va a destruir de manera irreparable ese patrimonio cultural, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 derechos reclamados ante los jueces federales
¿no? Ahí decir, mediante 2 amparos presentados, uno por la Asamblea Muximbal, otro por el colectivo Chuntán, en el caso de Yucatán, otro por comunidades Chol en Chiapas y otro por comunidades mayas de Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar en Quintana Roo. ¿Cómo han respondido? Aquí está el planteamiento. Ahora, frente a esos 4 amparos que se presentaron, en donde se argumentaron esos 4 ejes que les acabo de comentar, en esta búsqueda de acceso a la justicia que mencionábamos al principio, ¿cómo han respondido los jueces y las juezas? Pues las juezas y los jueces lo que han hecho es bloquear, ¿no?, la posibilidad de que estas comunidades que reclaman estos 4 ejes, que como vemos son derechos colectivos, no derechos individuales, derechos colectivos, han impedido los tribunales que estos pueblos puedan acceder al juicio de amparo. ¿Cómo lo han hecho? En el caso de Yucatán, con estos 2 amparos presentados por el colectivo, por la Asamblea Muximbal y el colectivo Maya Chuntán, los jueces cuarto, la jueza cuarto y el juez quinto lo que establecieron fue: con tu demanda de amparo no me acreditaste el impacto que ese proyecto te va a causar a ti. O sea, primer punto, pues el juicio justamente se presenta para que a lo largo del juicio se pongan sobre la mesa todas las pruebas que acreditan esa afectación. No puedes tú desechar un juicio sin haber permitido que las partes ofrezcan las pruebas, ¿no? Primera irregularidad. Es decir, los jueces cuarto de distrito y quinto de distrito cercenan ese derecho de acceso a la justicia, señalando que no hay elementos en la demanda de amparo que acrediten la afectación directa. Segunda violación por parte de los jueces, vuelven a caer en esta lógica del derecho individual, a pesar de que lo que se estaba argumentando eran derechos de naturaleza colectiva. Insisto, con independencia de que quienes firmaran no fuesen todas las comunidades, pero esas personas que firmaron, y ya lo ha dicho la Suprema Corte, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, son representativas de esas comunidades. Entonces, los jueces lo que hacen es convertir derechos colectivos, volverlos en derechos individuales, violando con ello toda lógica, ¿no?, y toda la lógica de protección que tienen estos 4 derechos que les acabo de mencionar, que fueron impugnados y que tienen la naturaleza fundamentalmente colectiva. 1. No admiten el amparo señalando que no se acredita el posible daño. No, ese daño, pues obviamente lo vamos a discutir en el juicio, ¿no? 2, no nos admiten el amparo señalando que, argumentando bajo la lógica de un derecho individual. No, son derechos colectivos los que se están argumentando, ¿no? Entonces, esos fueron básicamente los argumentos que utilizan los jueces cuarto y quinto, y con ello violan claramente el derecho de acceso a la justicia. Y violan claramente, además, los precedentes judiciales que se han establecido a nivel nacional e internacional, que justamente establecen que cuando se reclamen derechos por parte de comunidades o derechos en donde lo que se impugna es la violación al medio ambiente sano, la lógica que deben de asumir los jueces es una lógica de colectividad. En el primer caso, porque cuando hablamos del derecho al territorio, el derecho a la consulta no es un derecho individual, es un derecho colectivo. 2, cuando hablamos de violaciones a un medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente, sí es cierto, protege una esfera individual, pero fundamentalmente protege una esfera de carácter colectiva. Entonces, cuando los jueces te ponen estos argumentos, lo que están haciendo es violando flagrantemente el derecho de acceso a la justicia y pasándose por alto estos precedentes que han dicho que esos 2 derechos en específico tienen que mirarse desde una óptica colectiva. Desde la lógica de cuáles son los efectos que el acto que se está reclamando pueden tener para la colectividad, no solamente para el individuo. Es decir, no sé qué calificativo utilizar de indignación, de
la dinámica o la postura que asumieron estos jueces. Pero además, si ustedes, puede ser una anécdota, pero también refleja un poco cuál es el criterio del circuito de Yucatán, es decir, el circuito es el espacio del Poder Judicial Federal de los jueces y magistrados que están asentados en el estado de Yucatán, es que tanto los acuerdos de desechamiento tanto de la jueza cuarto como del juez quinto son exactamente iguales, es decir, hicieron copy-paste. Con lo que se da a conocer, lo que se entiende es que pues hay un criterio ahí claro de los jueces, una consigna clara de no entrarle a los casos o a los amparos en donde se presenten impugnaciones en contra del proyecto del Tren Maya, lo cual, bueno, pues es además peligrosísimo, vergonzoso, y que pone en jaque la autonomía, independencia e imparcialidad que debería tener el Poder Judicial, como mecanismo de contrapeso y como mecanismo de control. Bueno, eso fue lo que pasó en Yucatán. En Quintana Roo, donde impugnaron, como les comentaba, integrantes de comunidades mayas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el amparo se presentó en Chetumal. Entonces el juez de Chetumal dijo, yo no soy competente, se lo voy a mandar a un juez de Cancún, ¿no? El juez de Cancún recibió el amparo, estuvo como un mes con el amparo y acaba de decirnos que tampoco es competente. Entonces el caso lo turnan en un tribunal colegiado de circuito para que el tribunal colegiado de circuito determine quién es competente. Esta es una clara estrategia dilatoria, ¿no? Y es comúnmente utilizado para dilatar la entrada de este tipo de procedimientos donde se están cuestionando proyectos de esta magnitud, ¿no? Y en el caso de Chiapas, la juez ahí dio una primera suspensión, pero cuando se amplió la demanda de amparo para establecer estos 4 argumentos que les comenté al principio, la juez decidió no recibir la ampliación y turnó el caso a otro juez. Ese otro juez admite la demanda, pero no otorga la suspensión, ¿no? Es decir, admito la demanda, no te voy a decir que no llevo el juicio, pero no suspendo la obra sigue. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con estos, digamos, 4 ejemplos que les acabo de poner? Es que pareciera ser que hay una dinámica y una lógica del Poder Judicial, cuando menos en estos 3 circuitos judiciales, de no querer entrarle al tema del Tren Maya, obstaculizando el derecho de acceso a la justicia para las comunidades, ¿no? Nosotros pensamos que eso es muy peligroso en un país en donde pues vemos que hay un Ejecutivo Federal que está destinando toda su capacidad administrativa para la construcción de este megaproyecto y en donde el Poder Judicial no está fungiendo como esta balanza. Hay que tomar en cuenta aquí, y lo pongo como contexto general, el Tren Maya no solamente es la obra principal de este sexenio, ¿no?, donde se están poniendo todos los recursos, sino que además el presupuesto que se está planteando en la Cámara de Diputados para el año 2021 aumenta en más de 1000% el presupuesto para Sectur, para Fonatur, para el Tren Maya, lo que implica disminución para otras áreas como la salud, como el combate a la violencia de género, etcétera. Es decir, ahí tenemos no solamente el Ejecutivo está impulsando con todo este proyecto, no solamente el Legislativo está por aprobar un presupuesto que va con todo, es decir, que destina un recurso muy importante, incrementa de manera importante el presupuesto para el Tren Maya, sino que el Poder Judicial está cerrando las puertas a los pueblos y las comunidades que están impugnando la ilegalidad e inconstitucionalidad de este proyecto. Entonces, ¿qué nos queda en este país? Si los 3 poderes de la Unión están prácticamente, pareciera ser que están de acuerdo para impulsar a toda costa este proyecto, y dónde quedan las comunidades y los pueblos originarios y la sociedad en general, que está sistemáticamente señalando la impertinencia, la inviabilidad y los riesgos que tiene un proyecto de esta naturaleza. Entonces aquí es muy importante recalcar 2 cosas fundamentales.
La primera, aunque suene repetitivo, ¿no? Pero la primera es, los derechos reclamados en los amparos que se presentan por el Tren Maya o en contra del Tren Maya son derechos de carácter colectivo. Eso es fundamental. Los jueces, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tienen la obligación de darle entrada a esas demandas con esa mirada colectiva de derechos colectivos, ¿no? Acotar la demanda a un asunto de carácter individual es violar esa lógica de colectividad y es, en consecuencia, afectar el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Primer elemento. El Poder Judicial tiene un papel fundamental como mecanismo de contrapeso en este tipo de impugnaciones. Si el Poder Judicial no hace su chamba, la violación a las comunidades va a seguir siendo sistémica y esa situación de discriminación va a persistir, ¿no? Porque justamente quienes deberían estar haciendo la chamba de ser un contrapeso no la están haciendo, ¿no? Finalmente, señalar un poco para ir como cerrando quizá este primer panorama y quizá pasar más a las preguntas, es que los dos desechamientos que están ahorita por los amparos presentados en el caso de Yucatán por la Asamblea y por el colectivo Chuntán, están ahorita en manos de los tribunales colegiados de aquí de Yucatán. Entonces nosotros esperaríamos que esos tribunales colegiados, que son órganos conformados por 3 magistrados o magistradas, pues reviertan este desechamiento, ¿no? Que se impugnó a través de los respectivos recursos de queja, porque pensamos que de llegar a confirmar estos desechamientos, pues lo que se estaría terminando de plasmar es que hay una sumisión del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo, cuando menos en este tema del proyecto, cosa que sería gravísima. Entonces, eso, insistirlo, que ahorita los tribunales colegiados tienen en sus manos esta posibilidad de revertir estos desechamientos y tienen toda la argumentación, todos los precedentes, todos los criterios nacionales e internacionales para hacerlo y obligar a los jueces a que conozcan de estos casos, a desahogar las pruebas y a garantizar a estas comunidades un juicio justo, equitativo, imparcial, en donde se les escuche y se toman en consideración sus argumentos, su forma de entender la vida, su proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, señalar que ahorita estamos en esa etapa y que nosotros lo que insistimos es que hay un interés legítimo de los impugnan, no solamente jurídico, sino también legítimo de impugnar estos 4 elementos que son derechos de carácter colectivo y que, como vemos, están violando con este megaproyecto. Yo lo dejaré aquí un poco para cerrar esto y más bien, si quieren, pasar más como a la etapa de preguntas para que podamos, pues eso, debatir. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Jorge, pues con toda esta explicación que nos das desde tu perspectiva como abogado, desde tu experiencia, pues nos dejas claro que estamos ante un sistema judicial racista que viola los derechos colectivos, y es muy preocupante esto que dices de la sumisión de los otros 2 poderes al poder ejecutivo. Realmente, pues eso pone en riesgo a toda la población, no solamente a las comunidades indígenas. Estamos ante un megaproyecto tirano, violento, que, pues bueno, está poniendo a la vista de todos estas violaciones a los derechos de la comunidad maya, y ojalá, como dicen los tribunales, pues pongan atención en esto y reviertan esas violaciones tan graves que están haciendo. Vamos a empezar con las preguntas, y bueno, una de las primeras preguntas ¿es común que juzgados de distrito retiren suspensiones o no acepten tramitar juicios de amparo referentes a violaciones a derechos de los pueblos indígenas, argumentando la falta de interés legítimo porque no acreditaron pertenecer a un pueblo indígena? ¿Esa aseveración es racista y cómo combatirla? Sí, nosotros pensamos que sí. Justamente, si atendemos no solamente al derecho de los pueblos, sino también al derecho a un medio ambiente, que son en este caso derechos que están ligados, o sea, no los podemos ver de manera separada, son derechos que están ligados.
es totalmente, digamos, ilegal, extraño que se nieguen suspensiones, justamente porque la lógica tanto del derecho de los pueblos indígenas como del derecho ambiental es que se evite la consumación de daños, que pueden ser irreparables. No sé si me explico. Es decir, cuando tú presentas un amparo argumentando un posible daño cultural, no un posible daño ambiental, la lógica, lo que nos establece el derecho internacional es, debe aplicar la medida suspensional, pues porque los daños que se pueden generar son daños ciertos y son daños posibles, ¿no? Pero además son daños que podrían ser de imposible reparación. Entonces, frente a esa dinámica, generalmente los jueces tendrían la obligación de dar suspensiones o las suspensiones respectivas. Ahí pongo un ejemplo. En el caso de la soya transgénica, de los amparos que se presentaron en 2012-2013 por el tema de los permisos para la siembra de soya transgénica, que tenían una serie de efectos y consecuencias, los jueces, segundo de distrito de Campeche y primero de distrito de Yucatán, dieron las suspensiones, justamente porque decían, más allá de que en tu demanda de amparo no me hayas presentado pruebas fehacientes, ¿no? Pues porque estás presentando apenas la demanda de amparo, hay un riesgo de daño irreparable. Entonces, mientras son plazos más años, yo tengo que dar la suspensión para evitar que esa siembra permanezca, pues porque esa siembra acarrea el uso de glifosato, acarrea la deforestación, acarrea un montón de cosas, y mientras eso dirimimos si es legal o es ilegal, si es constitucional o es inconstitucional, yo ordeno que se suspenda la siembra de soya o el permiso para la siembra de soya, porque si no lo hago, pues puede haber daños de imposible reparación, culturales y ambientales. O sea, la lógica debería ser esa, es el principio precautorio, preventivo, previenes, ¿no? Previenes, bueno, no es lo mismo el principio precautorio que el principio de prevención, pero bueno, lo que haces es una medida que lo que intenta es mantener las cosas en el estado en el que están, hasta en tanto en el juicio se establece si hay o no posibles violaciones o hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, claro que es ilegal y claro que el no admitir los amparos o en su caso admitirlos y no otorgar la suspensión es abonar a la discriminación en contra de las comunidades y de los pueblos. Porque además, vuelvo a insistir, los jueces tienen que partir del hecho cuando se instaura un juicio de esta naturaleza, que estamos frente a dos, que las partes no están en la misma situación de igualdad. No puedes pensar que Fonatur y los empresarios, o más bien que las comunidades indígenas que están impugnando, tienen el mismo poder económico, político, social que tiene Fonatur, el gobierno federal, y que tienen los empresarios, que son empresas gigantescas, transnacionales. Cuando un juez no permite la admisión de los amparos o no da la suspensión, lo que hace es seguir impulsando esta situación de discriminación y aplastamiento que hay en contra de las comunidades. Por eso es tan importante la pregunta. Claro que es discriminatorio, porque los derechos que se argumentan son derechos colectivos que, en caso de que el proyecto avance, pueden tener consecuencias de imposible reparación. Pero además los jueces, vuelvo a insistir, y las juezas no están tomando en consideración que estamos frente a actores sociales en una situación de asimetría absoluta, ¿no? Y eso también lo tendrían que considerar en sus criterios para admitir y para otorgar suspensiones, ¿no? Sí, claro, y bueno, pues nos han dejado muy claro con este actuar el Poder Judicial y el gobierno federal y sus instituciones que, pues sí, que son discriminatorias, racistas y que invisibilizan la voz de las comunidades indígenas, y esto pues es muy grave. ¿Qué alternativa tiene una comunidad indígena que enfrenta la negativa del Poder Judicial de garantizarle su derecho a proteger su territorio? El problema que hay y eso me parece que lo sabe perfectamente el Estado, y por eso es tan grave lo que están haciendo los jueces, es que si un caso como estos que acabo de narrar hace un ratito no es admitido por el Poder Judicial, es desechado, no se otorga la suspensión
o es desechado y luego en la queja los tribunales colegiados ratifican el desechamiento y dejan sin posibilidades de acceso a la justicia, es que las comunidades se les cierran las puertas, digamos, de los recursos a nivel interno y tienen que ir a la instancia internacional. El problema de la instancia internacional es que es una instancia que es larga, que toma sus tiempos, que no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Y que muchas veces, pues, avanza de una manera distinta a la realidad, ¿no?, que se está viviendo en la comunidad. Yo creo que hay, bueno, claro, una alternativa es ir a la instancia internacional a denunciar como la falta de condiciones de acceso a la justicia. Ya se ha hecho, por ejemplo, estos asuntos que les acabo de comentar ya se plantearon al relator de independencia de jueces y abogados. Me parece que por allá también la Asamblea presentó unas medidas cautelares por el tema del agua, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La otra opción es volver a insistir otra vez a través de otro juicio de amparo en donde se reclamen otros actos o digamos otra etapa, por así decirlo, del proyecto, ¿no? Esas serían como las opciones, porque lo ideal es que los jueces, sobre todo el Poder Judicial Federal, que es quien conoce los amparos, pues pueda admitir el amparo o otorgar la suspensión y permitir que la comunidad en un juicio equitativo pues pueda plantear sus argumentos y al final del día emitir una sentencia que tome en consideración estas realidades. Pero cuando esto no sucede, queda o la instancia internacional o intentar otro juicio de amparo en donde se argumente algo diferente, ¿no? Bueno, sin duda son procesos largos, tediosos y frustrantes porque pues vemos cuando hay esta sumisión de este Poder Judicial al capricho del Poder Ejecutivo, pues está complicado acceder a la justicia porque simplemente es negada, así con todas las palabras. ¿Qué posibilidad tiene una comunidad indígena de alcanzar el reconocimiento a su derecho de vivir su autonomía y autodeterminación, como lo dice el artículo 2? Bueno, eso depende de varios factores, desde mi muy humilde punto de vista. Eso depende del factor interno, que es el factor organizativo, ¿no? Qué tanto esas comunidades empiezan a ejercer su autonomía y su libre determinación de facto, como hemos visto con muchas experiencias en México. Dado que el Estado se niega a reconocer esa autonomía y esa libre determinación en los hechos, aunque esté escrito en la norma, pues en los hechos lo estamos viendo, se siguen imponiendo proyectos que no tienen nada que ver con esa perspectiva de los propios pueblos. Entonces, una alternativa es irse organizando internamente y empezar a ejercer esos espacios de autonomía y de libre determinación de facto, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, la gente se organizó frente al riesgo de entrada de las mineras, ¿no? La gente se organizó y a través de la Asamblea Ejidal, que la utilizaron como un mecanismo para hacer una cuestión de carácter colectiva comunitaria, declararon a su territorio libre de minería. Eso fue un ejercicio de libre determinación. Entonces, cuando empezaron a llegar los permisos o a solicitarse los permisos para todas las fases de exploración, explotación minera, etcétera, etcétera, las comunidades dijeron, no, pues aquí nosotros ya decidimos que este es territorio libre de minería. Entonces, cuando se fueron al juicio, el debate ya no era si había consulta o no había consulta, era, se debe de respetar mi derecho a la libre determinación. Y yo ya decidí que aquí no es nuestro territorio, es territorio libre de minería. Punto. O sea, no te estoy preguntando, no quiero que me hagas una consulta sobre si quiero o no las minas, no. Aquí ya decidimos que no las queremos. Punto. Entonces, el tema a debatir frente al juez fue otro. Fue totalmente otro. Yo creo que estos ejercicios organizativos son fundamentales para empezar a hacer efectivo ese derecho a la autonomía y a la libre determinación, dada la resistencia del Estado a hacerlo en los hechos, ¿no? Por una parte. Y por la otra, para que si se llega a ir a los tribunales, lo que se reclame es el respeto a esas decisiones comunitarias. No si me tienen que hacer una consulta, ¿no? Entonces, me parece que eso es, tenemos los casos de Cherán, de varias comunidades purépechas en Michoacán, pues tenemos el caso de los caracoles en Chiapas, tenemos este caso de Guerrero. Creo que hay muchos ejercicios que se han hecho
por parte de distintos pueblos originarios en el país, que nos van un poco mostrando cuál es el camino para ir haciendo o realizando o haciendo efectivo de facto ese derecho a la libre determinación frente a esta negligencia o no reconocimiento en los hechos por parte del Estado mexicano, ¿no? Sí, gracias. Sí, creo que una respuesta sería apostarle a esto de la autonomía y a la libre autodeterminación, porque vemos que, por ejemplo, las consultas, como en el caso del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos, pues simplemente son instrumentos legaloides para legitimar el despojo, ¿no? Porque son consultas que no cumplen con los estándares internacionales. Entonces, bueno, estaría bien que se ejerciera a través de procesos organizativos esta autonomía y esta libre autodeterminación. Bueno, nos quedan 2, 3 preguntas y una dice, a tu criterio, ¿el proyecto Tren Maya es racista? Bueno, por supuesto que es racista. Es racista porque es un proyecto que se ha construido desde el escritorio, es un proyecto que se ha construido en principio para beneficiar a los de siempre, a los empresarios. Es un proyecto que se ha construido sin tomar en consideración cuál es la perspectiva de desarrollo de las comunidades. Es un proyecto que se ha construido y que tiene un discurso público que está basado o que juega con el tema de la pobreza, ¿no? Con el tema de la pobreza en la que han vivido por muchísimos años efectivamente comunidades de la península de Yucatán. Es un proyecto en donde no se ha respetado, pues ya lo acabamos de mencionar, ningún espacio de diálogo intercultural, ¿no? En donde no se ha informado a las comunidades de manera completa de cuáles son los posibles impactos que este proyecto puede tener. Solo van y les hablan de las cosas bonitas. Es racista porque se considera, para variar, a la gente de las comunidades como la mano de obra barata, ¿no? Mal pagada de este proyecto. Se habla de 80,000 empleos, pero no nos dicen qué tipo de empleos. Entonces, todos esos elementos, por supuesto que nos ponen sobre la mesa que es un proyecto racista. Y el discurso del Ejecutivo, el discurso del Fonatur, el discurso de la manifestación de impacto ambiental es racista. Estamos viendo, lo vemos cotidianamente. Y el último elemento de prueba de que esto es racista es que cuando hace poco más de un mes el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, señaló en su mañanera a las organizaciones puso en la palestra las organizaciones civiles que estamos acompañando a algunas comunidades que reclaman este proyecto, las puso de una manera en que pareciera ser que las comunidades no tienen capacidad de decisión, ¿no? Entonces, no, pues ese es un reclamo que se acompaña porque en buena medida hay comunidades y hay pueblos que están en contra del proyecto. No es porque las organizaciones per se estemos en contra del proyecto, sino porque estamos acompañando procesos comunitarios, ¿no? Procesos de comunidades. Entonces, esa es la muestra más clara. Invisibilizo el reclamo de origen para poner en la palestra las organizaciones como si los pueblos o las comunidades pues no tuvieran algo que decir o no estuvieran ya diciendo algo en torno a este proyecto, ¿no? Entonces ahí tenemos, les acabo de poner como varios ejemplos, puede haber más, de por qué, claro que este es un proyecto racista, ¿no? Sí, claro, a nosotros este ataque a las organizaciones que nos acompañan definitivamente lo vemos como un ataque directo y frontal a las comunidades mayas que están en contra de este megaproyecto, porque efectivamente la denuncia y la lucha contra el Tren Maya es de las comunidades. Entonces, definitivamente, y criminalizar a quienes se solidarizan con las comunidades mayas, pues es algo inhumano, discriminatorio y violento, ¿no? Entonces, pareciera ser que el presidente de la República quiere satanizar a cualquier persona, cualquier individuo, cualquier académico, abogado, que se quiera solidarizar con las comunidades mayas en resistencia, ¿no? Invisibilizando precisamente su voz. Entonces, definitivamente, pues sí coincidimos que el tren es un proyecto racista. Y bueno, hay otra pregunta, dice, ¿el rechazo de los amparos es resultado de una interpretación racista o hablamos de una independencia judicial perdida?
Me parece que pueden ser las dos cosas. Me parece que pueden ser las dos cosas. Uno, por una parte, la no consideración del colectivo o de los pueblos originarios en esta lógica que platicábamos hace un rato. Pues te tomo como un ciudadano, una ciudadana más, como una persona más, y no considero que formas parte de un pueblo originario que tiene una especial cláusula, o que debería tener una especial cláusula de protección a partir de lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, ¿no? O sea, hay una situación, por supuesto, de discriminación y racismo, y yo creo también que hay allá una situación en donde podría pensarse que hay una sumisión, un sometimiento al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Acabamos de ver lo que pasó en la consulta para ver si se juzgaba a los expresidentes, ¿no? Y ya vimos cuál fue el resultado. Nos preocupa, por supuesto, que el Poder Judicial esté cediendo tanto ante el Poder Ejecutivo. Nos preocupa no solamente en el tema de esta consulta, sino nos preocupa también en lo que está pasando con los amparos. Entonces, no lo podemos afirmar tajantemente, pues porque no tenemos, digamos, elementos sobre el papel, pero lo que sí podemos pensar es que todas estas actitudes que han tenido los jueces y los tribunales frente a los amparos específicamente del Tren Maya, configuran una sospecha de que hay sí una sumisión del Poder Judicial Federal al Ejecutivo, cosa que sería gravísima, ¿no? Que sería gravísima. Esperemos que no sea así, esperemos que los colegiados, al resolver las quejas, nos quiten un poco ese temor y nos demuestren que sí hay independencia e imparcialidad, pero lo que estamos viendo en estos últimos meses no es muy halagador, ¿no? Entonces hay que tener, sí, pues esa mirada puesta para, en su caso, denunciarla donde se tenga que denunciar, ¿no? Y en las instancias que se tengan que denunciar. ¿El principio de relatividad en el juicio de amparo obstruye el acceso a la justicia por violaciones a derechos colectivos indígenas? Para empezar hay que explicar qué es el principio de relatividad, porque no todas y todos los que ven esto son abogados o abogadas. El principio de relatividad de las sentencias en materia de amparo significa que la sentencia de amparo, en caso de ser favorable, protege a quien presentó el amparo. Es decir, si yo, Jorge Fernández, presento un amparo contra una determinada, por una detención o un riesgo de detención, pues esa sentencia de amparo me beneficia a mí, no beneficia a todos los que tengan riesgo de detención, por ponerlo de una manera, ¿no? Es relativa a la sentencia porque beneficia a quien presentó el amparo. Sin embargo, esta situación se modifica cuando estamos hablando de derechos colectivos. O sea, el principio de relatividad de la sentencia también tiene excepciones, y las excepciones son justamente este tema de los derechos colectivos. Por lo que ya vimos, si yo impugno vía amparo la contaminación, ¿no? a una empresa, o digamos una política pública que está contaminando el agua, pues sería ilógico que ese amparo nada más me beneficie a mí, porque la contaminación me afecta a mí como individuo, pero afecta a la comunidad. Entonces los efectos de esa sentencia no podrían ser nada más para mí, tendrían que ser unos efectos de carácter colectivo, ¿no? Entonces por eso ese principio de relatividad de las sentencias tiene excepciones, y las excepciones son cuando se reclaman derechos colectivos. Si quien impugna son algunos miembros de una comunidad, por ejemplo, la violación al derecho a la consulta, aunque no hayan impugnado, el derecho a la consulta es un derecho colectivo, no se va a consultar a una sola persona en caso de ganarse el amparo. Entonces, si se gana ese amparo, aunque no haya firmado toda la comunidad o todos los habitantes o las habitantes de la comunidad le hayan firmado 3, ese derecho a la consulta aplica para toda la comunidad, porque es un derecho en esencia colectivo, ¿no? Entonces, sí, el principio de relatividad de la sentencia ahí está, ¿no? Pero tiene excepciones, y las excepciones son justamente cuando lo que se reclaman son derechos de naturaleza colectiva, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Jorge. Son todas las preguntas. Muchas gracias por compartir tu experiencia, el acompañamiento de estos amparos. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado, a todos los abogados que nos han acompañado a lo largo de este foro. Agradecemos al maestro Francisco López Bárcenas,
a la abogada Magdalena Gómez, a Carlos González, a Calicho Escofié y a ti, Jorge Fernández, por participar en este foro, Racismo en el Sistema de Justicia y la Defensa del Territorio Maya. Pues agradecemos y su experiencia y bueno, vamos a continuar esta lucha contra el mal llamado Tren Maya. Y bueno, pues los foros van a estar disponibles, bueno, todo el foro y las secciones disponibles en las páginas de Muximbal para que la gente pueda continuar viéndolos. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Seguimos pendientes.